Profesora, compañeros, buenas noches. Soy el estudiante Robert Ramírez Wansi del semestre 2, sección C, turno noche. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema el segundo gobierno de Alan García, del 2006 a 2011. Vamos a ver una breve historia de Alan García. Bueno, nos dice que Alan García nació el 23 de mayo de 1949 en Lima. Fue abogado, orador y político peruano. Su primer gobierno fue en 1985 a 1990, lo cual fue un desastre porque dejó al país en hiperinflación y desempleo. En las elecciones generales del 2006, en la segunda vuelta, Alan obtuvo un 55.46% de votos frente al candidato nacionalista Ollanta Humala, que tuvo un 44.54%. Comenzó así su segundo gobierno de mandato. Veamos algunas obras y hechos importantes en su segundo gobierno. Entre ellos tenemos la construcción del tren eléctrico. Se realizaron las pruebas del primero de los 20 nuevos trenes de la línea 1, el proyecto del tren eléctrico. Alan lo comenzó en su primer gobierno y lo terminó en su segundo gobierno. Esta red de tren eléctrico va desde la avenida Separadora Industrial en la Villa El Salvador hasta la estación Bayóvar en el distrito de San Juan del Lurigancho. Cabe recordar que el proyecto de Metro de Lima y Callao comprende 4 líneas de tren y que actualmente solo la línea 1 está operativa y la línea 2 está en construcción y sus líneas 3 y 4 están en etapa de proyecto. También tenemos el crecimiento macroeconómico. El crecimiento del Producto Bruto Interno, PBI, en el gobierno aprista llegó a bordear el 9% en el 2008, siendo su mayor crecimiento y cayó alrededor del 1% en el 2009, debido a la crisis mundial en Estados Unidos y China. En promedio, el PBI creció durante los 5 años en 7.2% gracias a la venta de metales por el boom tecnológico. Entre ellas también tenemos promoción de turismo y exportaciones. En marzo del 2011, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, junto con empresas peruanas, anuncian el lanzamiento de la marca Perú con el objetivo de mejorar la imagen del Perú en el mundo. El fin de esta marca es promover el turismo y cruzar las exportaciones y atraer inversiones extranjeras. También tenemos más firmas para la TLS. Siendo la política del Tratado de Libre Comercio del gobierno anterior, Alan García firmó los tratados de libre comercio con los siguientes países: Chile, Canadá, Tailandia, Japón, China, Corea del Sur, Singapur, Unión Europea, México, entre otros. También tenemos demanda de límites marítima, el equipo de La Haya. Perú demandó a Chile sobre la soberanía de una zona marítima en el Océano Pacífico. Perú sostuvo que la delimitación del límite marítimo entre ambos países aún estaban sin determinar, pues no habrían firmado ningún tratado específico de límites marítimos, mientras que Chile sostuvo que no había temas limítrofes pendientes entre ambos países porque existían tratados internacionales vigentes sobre la materia, suscritos en 1952 y 1954. Entonces la Corte de La Haya lo resolvió, dividiendo la zona marítima en conflicto para cada país. Entre ellas también veamos algunos hechos malos y acontecimientos que sucedió en el segundo gobierno de Alan García.
Entre ellas tenemos la inseguridad ciudadana. Según el informe anual 2010 sobre la inseguridad ciudadana, elaborado por el Instituto de Defensa Legal, IDL, desde el año 2006 hasta el año 2010, la inseguridad ciudadana aumentó de manera considerable. Por ejemplo, tenencia ilegal de armas creció de 700 a 1200, asaltos a bancos creció de 2 a 16%, robo a patrimonio creció de 1 millón a 10 millones, homicidios se mantuvo alrededor de 3000. También podemos ver poca inversión en educación. A pesar que en el 2008 el PBI llegó al 9%, el gobierno aprista solo destinó el 2.79% del PBI al sector de educación. Estas cifras no son sorprendentes, porque en el Perú ningún presidente a partir de los años 70 no ha invertido en educación para salir adelante. Hay que recordar que la frase de Alberto Asa, no habrá desarrollo sin educación ni progreso sin cultura. También podemos ver el narcoindulto. Durante el segundo gobierno de Alan García se liberó a más de 1000 presos sentenciados por narcotráfico, siendo esta la mayor encarcelación de ese tipo que se conozca en el mundo. Ante las críticas, Alan García se justificó su decisión apelando a la piedad cristiana para dar a los reos una segunda oportunidad y así aliviar la sobrepoblación carcelaria en Perú. Nada de esto se hubiera dado hasta que Cuarto Poder, un programa noticiero, informó sobre casos de presos liberados que habían vuelto a cometer los mismos crímenes. Posteriormente se dio a conocer el testimonio de Carlos Butrón dos Santos, alias Brasil, que aseguraba que por estas gracias presidenciales se habían cobrado entre 5.000 a 10.000 dólares. A raíz de esta denuncia, Facundo Chinguel, en ese entonces presidente a la Comisión de Gracias Presidenciales e Indultos Humanitarios, fue condenado a 9 años de pena privativa de libertad por el delito de cohecho pasivo. Veamos algunos conflictos sociales. En esta oportunidad solo consideramos dos, aunque son muchos. El Moquegüazo. En julio del 2008, encabezado por el entonces presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, se realizó un paro reclamando una mayor cuota del canon minero para esta región. La movilización se convocó porque Moquegua, pese a que producía más cobre, iba a recibir solo 244 millones y Tacna 711 millones. Ambas regiones conforman un complejo minero administrado por la empresa Southern Perú. El problema era que el reglamento de regalía del 2006 calculaba el porcentaje de cada decano a partir de tierra removida en lugar de cobre extraído, lo resultaba desfavorable para Moquegua. Después de una fallida negociación con el premier Jorge del Castillo, empezó el 10 de junio un paro indefinido. El 16 de junio, cerca de 50 policías al mando del general Alberto Jordan fueron capturados por la población de Moquegua y el general fue obligado a pedir perdón con los policías secuestrados. El gobierno de Alan García tuvo que modificar y calcular las regalías del canon minero.
También podemos ver otro, el más conocido, el Baguazo. En junio del 2009 se registró el incidente en Bagua, Amazonas, que dejaron 23 policías y 10 nativos muertos. Este conflicto se desató porque el gobierno de Alan García autorizó sin consulta previa la extracción de minera en una zona protegida. Esta en cadena de una serie de protestas por parte de los nativos pidiendo la anulación del contrato. En medio de estas crisis, el tío Alan García se molestó y los llamó a los nativos ciudadanos de... Ya podemos ver algunas palabritas. Entre ellas también podemos ver la corrupción. Podemos ver el Petroaudios. Es el escándalo sobre los supuestos negocios entre la empresa noruega Discover de Petróleo y Petroperú para la adjudicación de 4 lotes petroleros en la costa y la selva peruana. En el programa Cuarto Poder se emitieron audios de una conversación entre Alberto Quimper y un funcionario de Petroperú y Rómulo León, ex ministro aprista, para supuestamente otorgarle a la empresa petrolera extranjera. La licitación de este caso fue archivado definitivamente por el Poder Judicial tras 9 años de proceso. Otro punto también podemos ver la sobrevaloración en la reconstrucción de Pisco. Según Rogelio Canche, presidente de la Comisión Investigadora del Congreso del 2012, los indicios de corrupción en el fallido proceso de reconstrucción de Pisco, Chincha e Ica durante el gobierno aprista tras el terremoto del 2007 son escandalosos. Solo en 4 obras de más de 900 que se han ejecutado, se habrían hallado una sobrevaloración de 2.5 millones. Eso es todo, profesora, de acuerdo al segundo gobierno de Alan García. Muchas gracias.